En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué gusto estar de nuevo aquí en su programa. Pues para nosotros un honor y un gran gusto también. Estamos en vísperas de que se complete un año de este gobierno o desgobierno. ¿Cuál es el balance que usted hace de este primer año? Ojalá fuera el único del gobierno de Gustavo Petro. Díganos. Yo diría que ha sido un gobierno catastrófico. Es un gobierno que es exactamente lo contrario a la palabra de lo que significa gobierno. Es la anarquía personificada en un Gustavo Petro que lo que está demostrando a un público que le votó, porque independientemente que tengamos serias dudas de esos 3 millones de votos de primera a segunda vuelta, que yo estoy convencida que no los tenía, hubo de todas maneras un volumen de gente que le votó por la propaganda, por el odio, por la frustración, por cualquier cosa de esas que uno dice, Dios mío, pero ¿a qué horas compré un tiquete para el infierno? Ese es el modelo de gobierno que tienen en su cabeza los que han nacido precisamente en combatir la autoridad y el orden, en su misión que era destruir el orden establecido y arrancar desde los cimientos la institucionalidad. Este es el perfecto ejemplo de lo que es la realidad, repito, en la cabeza del mandatario que desafortunadamente llega al poder en Colombia. Un desastre. No puede ser calificado de otra forma. El gobierno de Petro es catastrófico. Yo le quiero contar, doctor Londoño, que es en todas las esferas por donde uno ríe. Hemos retrocedido más o menos 30 años en materia de seguridad y defensa, en solo 11 meses, con la obsesión de la paz total de Petro. Porque recuerde que en los rasgos de la personalidad del izquierdópata hay obsesiones, así como dicen mentiras de forma recurrente, su mitomanía está expuesta todo el tiempo en sus discursos, que cada vez que uno los escucha sigue siendo un personaje lleno de odio, que a pesar de haber logrado el poder, no ha superado su propia frustración y su propia rabia interna. Miente descaradamente, no siente ninguna vergüenza porque ellos carecen de ningún límite moral, pero dentro de su distorsión de personalidad son superiores moralmente. Entonces, este personaje volvió a hacernos recordar las aciagas épocas de los años 90 que terminaron hacia finales de los 90, principios del 2000, hasta que llegamos al 2002, que yo recuerdo mucho esa fecha y se la recuerdo al público, de 30.000 muertos año, la época de más violencia y más muerte en la historia de la violencia política en Colombia. 2002, antes de que llegara el presidente Uribe, a puertas de la llegada de Uribe. Estamos en el mismo ciclo de destrucción, primero de desmoralización de fuerza pública, de pérdida de confianza del ciudadano, de pérdida de autoridad en los territorios. El control territorial hoy son carteles, cartelitos y cartelotes de todas las variedades que usted quiera. Hoy en la frontera, por ejemplo, hay un cartel, todos con apariencia guerrillera, que se llama el Frontera, que está compuesto por personajes reciclados de distintos grupos, incluso exmiembros de la fuerza pública. Hoy la matanza en el Putumayo es de unos niveles
escandalosos y el ministro de Defensa no dice absolutamente nada. Estamos, yo creo que ya por encima de las 300.000 hectáreas de coca. Usted vio que los americanos dejaron de pasar un reporte, curiosamente. Vamos en 89 masacres, doctor Londoño, con 306 muertos y ya no dicen, nos están matando. La remesón del gabinete ha sido permanente. Se ha visto todo el escándalo del hijo de Nicolás. Hay 28 investigados cercanos al gobierno, pero se va a venir un segundo remesón de ministros por el fiasco que ha resultado ahora la incapacidad del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Lo peor que le pasó fue que no logró la presidencia del Congreso por parte de Angélica Lozano, sino de Iván Name. Hoy tenemos otra ronda interesante, doctor Londoño, que es la Comisión Primera Constitucional de Senado, donde aspira Alexander López del Histórico, según los compromisos, y donde hay una mayoría ya que parece que no está dispuesta a votar dichos compromisos. Entonces, si usted suma al desastre de la seguridad, de la coca, de la anarquía, de la mentira permanente de Petro, de la remoción de ministros que ahora se viene otra movida, todo, más la desinversión, porque cada vez que abre la boca Gustavo Petro espanta el capital nacional y extranjero, lo que va a traducirse en un desempleo gigantesco a finales de este año. Pues repito, doctor Londoño, este es un gobierno catastrófico. Un gobierno catastrófico, y no se ha contado lo que significa para el país la revaluación del peso. Es la moneda más revaluada del mundo, como resultado de la infinita cantidad de dólares que están entrando al país procedente de la cocaína. Esa revaluación está arruinando a todos los cafeteros, que son nada menos que prácticamente todos los departamentos de la ladera andina colombiana, 600.000 familias cafeteras en la ruina por cuenta de la revaluación, los floricultores despedazados, los exportadores de cualquier cosa vueltos flecos. La revaluación del peso, la moneda más revaluada del mundo. Y todavía hay analistas que hablan de las decisiones de la Fed y de no sé cuántas boberías. Cocaína convertida en dólares que los hacen tan abundantes que el dólar no vale nada y está destruyendo la economía colombiana. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Pero usted tiene esa visión también, senadora. Claro, aquí hay distintos analistas que traen a colación también que puede ser un efecto de todo este exceso de dinero que se imprimió en Estados Unidos durante el gobierno Biden por el COVID, que también allá generó unos niveles de inflación terribles. Pero lo que es cierto es que aquí el negocio exponencial de la coca está desbordado. Tan desbordado que se dice que en varias regiones ni siquiera se está vendiendo la coca o que los grupos ilegales tienen prohibida su venta. Incluso el Pacífico, que ha sido el lugar de mayor exportación de coca y tránsito, parece que está siendo reemplazado por esa frontera llena de trochas de Venezuela, donde el cartel de los soles se encarga de recorrer hasta el Caribe venezolano, desde toda esta frontera, y llevarlo a África y a Europa. El negocio de la coca sigue vivo, es la gran tragedia de Colombia, porque recordemos que desde la época del presidente Duque, muy timorato él, no quiso volver a fumigar, pensó que de esa forma seguramente contemporizaba con los ambientalistas a los que tanto quiere y que también nos dejó una serie de proyectos ya impulsados por la izquierda que terminaron siendo terribles, doctor Londoño, impulsados que terminaron por no darle claridad a distintos productos,
Aquí tenemos otra tragedia con los productores de plástico, doctor Londoño, más de 200.000 familias, no la multinacional, que a esa no le afecta un cambio tributario, sino a los pequeños y medianos, donde nunca usted no convence a un ambientalista que ya hay desarrollo tecnológico, hay suficiente innovación con un desarrollo para poder, a través de una bacteria, que eso se produce en Inglaterra, poder deshacer el plástico. Todo eso existe y no lo ven. Hoy hay una tributación nueva contra el plástico, como si fuera fácil para usted dejar de usar el plástico cuando se necesita para todo el tema farmacéutico, inocuidad, aislamiento de productos, los mismos víveres aislados también, o para usted poderlos envolver. Ahora hay un impuesto nuevo que en un año de gobierno Petro, porque no lo hicieron en la época de Duque, quedamos sin establecer qué está exceptuado, pero ya la DIAN tiene las casillas para cobrarle a los productores. Todas estas locuras solo pasan en un país que improvisa de forma permanente. Un país que a uno le duele de verdad, porque uno va por los rincones de Colombia donde la política lo lleva y ve que se pueden hacer cosas más sencillas, más profundas para de verdad generar una transformación de patria y no estar comprando esta propaganda progre y comprando unas ideas de paz total que solo existen en la mente de una persona que nunca produjo nada en su vida, produjo nada bueno en su vida, que nunca generó riqueza en su vida y que ha sido un miembro más de la clase política como Gustavo Petro, que se ufanó, se regodeó, hizo propaganda política, destruyendo el buen nombre de sus adversarios, y mírelo hoy crucificado, doctor Londoño, porque la lengua la cobra la vida. Ahí estamos presenciando la continuación del proceso de Nicolás Petro y Day Vázquez, que veo que va para una ampliación no solo de cargos, sino de personajes involucrados. Aquí va a salir de todo y aspiramos que el siguiente sea Armando Benedetti, que hable y le cuente a Colombia y al mundo cómo esta farsa se montó, cómo se robaron las elecciones, cómo es el nuevo proceso 8.000 o como lo titulamos la vez pasada, el 16.000, doctor Londoño. El 16.000. Bueno, y no se le olvide que ya los camioneros dijeron que no resistían más. Los están atracando, los están asaltando en las carreteras. No tienen manera de moverse. Varios de ellos han sido asesinados. Camiones han sido destruidos. Ya los camioneros no dan más. Y hoy les regalan un aumento en el precio de la gasolina de 600 pesos por galón. Que ese es otro temita bien delicado. La situación de los camioneros es dramática. La de los cafeteros es insostenible. Aquí los únicos que están bien son los cocaleros. Y eso que ya empiezan a tener sobreproducción, ¿no? Se habla que en algunos sitios no están comprando la coca porque ya tienen tanta coca que no da para más, y entonces Petro propone montar una fábrica de abono con la hoja de coca. ¿Cómo le parece? ¿Vio usted esa propuesta? Claro, pero es que ya uno no sabe si reírse o sentarse a llorar teniendo que padecer este mandatario que al final, de verdad, doctor Londoño, este desorden, esta inmoralidad, este caos, esta vicepresidente que es otra vergüenza, con su capacidad de desafiar los mínimos éticos y morales en un país que lo que necesita es que el mandatario dé buen ejemplo. El desorden solamente en el incumplimiento de su agenda. Es que usted sabe que cuando uno está en formación, lo primero que hace el colegio es sembrar ese sentido de responsabilidad en el niño. Usted tiene que llegar a tiempo a clase, porque si no, no lo dejan entrar o le ponen una mala calificación. Ni siquiera eso está formado
en los valores o en los principios de respeto del otro o de los otros en el presidente Petro. Ha incumplido, yo creo que de las citas de Gustavo Petro incumplidas, a empresarios les ha incumplido casi 16 citas. Se las ha incumplido en los eventos sociales. ¿Se acuerda cuando el cambio de mando, que eso cuesta casi 500 millones hacer el montaje? Nosotros tenemos contabilizado 17 ocasiones donde ha llegado tarde. En general, sumado, ha incumplido 82 veces. Por Dios, en 11 meses, doctor Londón, ¿enfrente de qué personaje estamos? O sea, esto llega a un momento en que es como si el negocio familiar lo estuviera manejando el hijo más loco, más irreverente, más incompetente, y ya verá usted cuál es el resultado. Pues no hay duda ninguna, los resultados ya los estamos viendo. Un país descompuesto, una gente aterrada, la economía al borde de una crisis sin precedentes que se desatará a finales de este año con toda seguridad. De manera que eso es lo que estamos viviendo casi a un año de inicio del gobierno o desgobierno de Gustavo Petro. Bueno, doctora Cabal, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y esperamos tenerla otra vez muy pronto porque qué aleccionadoras y profundas y claras y nítidas son sus explicaciones sobre estos temas esenciales para la vida del país. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda Cabal. Gracias, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, ya la oyeron, ¿no es cierto? Una explicación más clara, más contundente, más transparente